Hola, ¿cómo están? Bueno, estamos iniciando el año 2024, es la primera clase del año 2024 y lo llamamos El libro de Samuel y el mesianismo de Jesús. El libro de Samuel es fundamental para sentar las bases de las ideas mesiánicas de los judíos del siglo I y por lo tanto del mesianismo de Jesús que después interpretamos los cristianos. Pero para poder explicar este libro de Samuel, recuerden que nosotros iniciamos el año 2023 con el Antiguo Testamento, vimos el Pentateuco y después empezamos a ver los que nosotros llamamos libros históricos, los judíos llaman los profetas anteriores y también llamamos la historia deuteronomista. Y hoy ya vimos Josué, jueces, y hoy nos toca el libro de Samuel. Antes yo quisiera recalcar algo, ¿no? Nosotros cuando leemos los libros bíblicos, los leemos con una mentalidad de personas del siglo XX-XXI, pero fueron escritos para personas del siglo VII, VIII antes de Cristo, que tenían otra mentalidad. Por lo tanto, algunas cosas que a nosotros pueden llegar a parecernos escandalosas, a ellos les parecían hasta lógicas. Entonces, tenemos que ponernos en ubicarnos en esa época y tener en cuenta la pedagogía divina, que habló siempre a los hombres con el lenguaje que los hombres podían comprender. Y la revelación completa se da con Jesús. Entonces, algunas cosas, bueno, pueden llegar a parecernos eh, complicadas, pero tenemos que ubicarnos en esa situación. Vamos a compartir pantalla. Muy bien. Vamos a empezar, como siempre empezamos, con la oración al Espíritu Santo. En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo, amor. Amén. Oh Espíritu Santo, amor del Padre y del Hijo, inspírame siempre lo que debo pensar, lo que debo decir, cómo debo decirlo, lo que debo callar, cómo debo actuar, lo que debo hacer para gloria de Dios, bien de las almas y mi propia santificación. Espíritu Santo, dame agudeza para entender, capacidad para retener, método y facultad para aprender, sutileza para interpretar, gracia y eficacia para hablar. Dame acierto al empezar, dirección al progresar y perfección al acabar. Amén. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Bueno, continuamos con el Antiguo Testamento. Hoy el libro de Samuel. Acá tenemos a Samuel niño con el sacerdote Elí. Este pectoral que lleva Elí es la señal del sacerdotal, que es su mentor, el que lo crió, porque su mamá Ana lo entregó al templo cuando tenía 2 años, dado que Samuel es fruto de la oración de ella, que era estéril. Bueno, vamos a recordar un poquito de lo que enseñamos el año pasado. En el año 538 a.C., ellos vuelven del exilio a Babilonia. En el 570 y tantos, la ciudad de Jerusalén y el templo fueron destruidos por los babilonios y las élites fueron
deportadas a Babilonia, y Ciro el persa les devuelve la libertad y permiten que vuelvan a reconstruir la ciudad y el templo. Y entonces, en esos tiempos, en esa época, se terminan de escribir los libros de Génesis, Éxodo, Levítico y Números. No es lo primero que se escribió, aunque es lo primero que encontramos en la Biblia. La composición en realidad es de antiguas leyendas y tradiciones combinadas por los autores con adiciones e intervenciones porque ellos tienen una intencionalidad teológica y es demostrar que Yahvé es el único Dios en toda la tierra. Esa es su intencionalidad. Bueno, es como un telar. La Biblia es como un telar compuesto de muchas tradiciones. Es un tejido, por eso se llama texto. Bueno, el Deuteronomio, como ya lo estudiaron el año pasado, es un capítulo aparte, es un texto muy antiguo, nacido en el Reino del Norte, llevado a Jerusalén hacia el 122, cuando la invasión asiria al Reino del Norte. Que se llamaba el rollo de la ley, fue guardado en el templo durante largos años hasta que fue descubierto en la época del rey Josías. Josías gobernó entre el 640 y el 609, pero él inicia su reinado siendo muy niño, a los 8 años, por lo tanto tendríamos que ubicar este descubrimiento hacia el 630, cuando él alcanza su mayoría de edad. Y cuando lee este texto, que está formado por leyes religiosas y civiles, básicamente por el Decálogo, pero muchas más, el rey inicia la gran reforma religiosa, manda a escribir los libros de Josué, Jueces, Samuel y Reyes, y al libro de la ley le hacen algunos retoques, le agregan algunos discursos de Moisés, y es el prólogo de los otros libros, que después, bueno, queda como final del Pentateuco. Así nace la gran historia deuteronomista, que es lo que estamos estudiando ahora. Ahora, yo quería llamarles la atención. Nosotros vimos el libro de Josué, el de Jueces, ahora estamos viendo el de Samuel. Hacia el 630 más o menos es que se escribe esta historia durante el reinado de Josías. La lectoescritura empieza en Israel hacia el 990, ya les voy a decir por qué, pero todo este periodo se nutre de tradiciones orales. Y las tradiciones orales suelen ser más pintorescas, llenas de detalles casi míticos, diálogos y muchos detalles que son en realidad producto un poquito de la imaginación de los relatores. ¿A qué le tenemos que dar, digamos, credibilidad histórica? Concretamente a lo que nosotros hoy vamos a estudiar, que es en el libro de Samuel. Bueno, sobre todo los personajes, eso sí, pero los diálogos, las cifras, por ahí no son tan históricas, sino que se nutren de una necesidad de llamar la atención de los autores. Vamos a ver un par de ejemplos. Bueno, el libro de Samuel abarca el periodo entre Samuel, el nacimiento de Samuel, que podríamos ubicarlo entre 1060, 1040 más o menos, el reinado de Saúl, que es entre el 1030 y el 1010, y el reinado de David, que es entre el 1010 y el 971. Mientras que la lectoescritura es más o menos hacia el 990 antes de Cristo. ¿Por qué digo esto? Porque en el libro segundo de Samuel, capítulo 8 y capítulo 20, tenemos dos menciones a un cronista, Sisa el cronista. Capítulo 8, Sadoc, hijo de Ahitob y Abiatar, hijo de Ahimelech, eran sacerdotes,
Sisa el cronista. Y en el capítulo 20 se habla, bueno, está un poquito más completo, Joab, general en jefe del ejército, Benayas, hijo de Joyadá, mandaba a los quereteos y pelteos, eran parte del ejército. Joram estaba encargado de las brigadas de trabajadores, Josafat, hijo de Ahilud, heraldo, Sisa, cronista, y Sadoc y Abiatar, sacerdotes. ¿Ustedes se acuerdan de los saduceos de la época de Jesús? Bueno, son los sacerdotes descendientes de Sadoc. Bueno, también Irael de Jair era capellán real. Pero lo que voy es que si hay un cronista, hay alguien que está escribiendo lo que pasa en el reino. Entonces, recién ahí Israel accede a la lectoescritura. Antes de eso, no estaban en condiciones, por su cultura más tribal, más guerrera quizás, cuando se instaura la corte de David, tenemos un cronista. Bueno, recordando lo que vimos el año pasado, el libro de Josué es un relato épico para incentivar el patriotismo y entusiasmar al pueblo en el poder de Yahvé. Por eso se lo ve a Josué, el hombre fiel a Yahvé por excelencia, que conquista el país de parte a parte. Pero el libro de los jueces ya es otro tema, nos cuenta que hay israelitas que están sometidos y de vez en cuando un líder que los libera porque ellos no son fieles a Yahvé y cuando se arrepienten y claman a Yahvé, Yahvé les manda un líder que los libera de alguna opresión. Y a su vez, en la última parte del libro de los jueces, pasan cosas terribles, nos relata el autor, y nos dice, bueno, en esa época no había nadie en Israel, no había rey en Israel, y cada uno hacía lo que quería. Y el resultado es un caos. Vamos a hablar primero, antes de abocarnos al libro como tal, de un no personaje, pero sí de una presencia que es muy importante, no solamente para el Israel de esa época, sino para las generaciones futuras. Inclusive, aunque no esté explícita, está tácita en el Evangelio de Lucas, como lo vamos a ver la clase que viene, y es el arca. En el libro de Josué, el arca lo encontramos en el paso del Jordán, personaje importante. Si no están los sacerdotes sosteniendo el arca en el medio del Jordán, el pueblo no puede pasar. En la toma de Jericó, en las 6 vueltas, 7 vueltas que pasan con el arca, hasta que se derrumban las murales, y finalmente, en el medio, entre capítulo 6 y 18, no pasa nada, Josué conquista el territorio sin el arca, y al final se deposita en Silo o Siló, en la tienda del encuentro. Eso está en el capítulo 18. En el libro de los jueces el arca no aparece, ni siquiera se menciona, se ignora. Pero en primero de Samuel vuelve a aparecer y se cuenta que la familia de la madre de Saúl, Ana, su marido y la otra mujer de su marido, van todos los años de Ramá a Silo a rezar, y la mamá de Samuel, Ana, que es estéril, replicando un poco la historia de Raquel y Lía, ora y al final queda embarazada de Samuel y lo entrega al templo. Esto está relatado en los capítulos 1 al 3. Después, cuando Samuel ya es entregado al templo y, bueno, recibe una profecía, se narra entre los capítulos 4 y 6 un episodio en el cual los israelitas toman el arca para pelear contra los filisteos, pero los filisteos los vencen y se apoderan del arca. Y ahí nos cuenta una serie de relatos bastante fantasiosos
sobre que el arca provoca enfermedades en los filisteos y destrucción de la estatua del rey del dios Dagón de los filisteos, y por lo tanto los filisteos tienen miedo, deciden devolverlo de alguna manera especial a Israel, y en Israel, bueno, también tienen miedo las ciudades israelitas de quedarse con el arca, hasta que finalmente queda en casa de Abinadab en Gibea y guardada por su hijo Eleazar. Esto está narrado en el capítulo 7 del libro de Samuel. En segundo de Samuel vuelve a aparecer el arca. Fíjense que desde el capítulo 7 del primero de Samuel hasta el capítulo 6 del segundo de Samuel, el arca no aparece, queda ahí en ese lugar resguardada. Saúl y David realizan toda su historia, digamos, y Samuel mismo sin el arca, y así David decide llevar el arca a Jerusalén. Y finalmente, el capítulo 7 le cuenta al profeta Natán que quiere construirle un templo. Y está la famosa profecía de Natán. El título de esta clase era el libro de Samuel y su importancia en el mesianismo de Jesús. Estos dos capítulos son fundamentales para determinar que Jerusalén sea hoy una ciudad sagrada para otras religiones, y en el mesianismo de Jesús, no solamente para los cristianos, porque el concepto mesiánico que nace aquí era un concepto importante en el siglo I. No es solamente Jesús el que piensa que es el Mesías, solo que los cristianos interpretamos que Jesús es el auténtico Mesías. Pero, por ejemplo, los seguidores de Juan el Bautista también pensaban que Juan el Bautista era el Mesías. Nosotros, los cristianos, tomamos todas esas profecías y la aplicamos a Jesús. Bueno, ahora vamos concretamente al libro de Samuel. El libro de Samuel tiene fundamentalmente tres protagonistas. Son Samuel, Saúl y David. Y podemos afirmar que abarca un periodo de 100 años de historia aproximadamente. Samuel es el último de los jueces, el primero de los grandes profetas, después de Moisés, por supuesto. Samuel recibe la palabra de Dios como Moisés. A Samuel Dios le habla personalmente y además ejerce funciones sacerdotales. Además es el encargado de ungir a los dos primeros reyes, a Saúl y a David. Es importante esto, porque es la legitimidad que tienen ambos para ser reyes. Bueno, los capítulos 1 al 10 más o menos lo tienen como protagonista a Samuel. Del 1 al 7 nos presentan la vida y obra de Samuel, nos dicen que es reconocido como profeta en todo Israel, nos cuentan cuando él era un niño, cuando Dios le dirige la palabra desde el arca y le pide que le diga una durísima profecía a su mentor, a Elí. Y a partir de allí es reconocido como profeta en todo Israel. Y cuando Elí y sus hijos mueren, él termina juzgando a Israel, el libro nos dice, por 20 años, y en otra parte nos dice hasta que muere, pero eso no es cierto porque él unge a Saúl y se retira de esa función. El capítulo 8, ahí aparece la historia de que Samuel ya es anciano, sus dos hijos no cumplen las funciones de jueces como corresponde, y por lo tanto el pueblo le pide un rey. Samuel no está de acuerdo, no está muy de acuerdo con darles un rey,
porque en realidad el rey de Israel es Yahvé. Pero Yahvé le dice, les vamos a dar el gusto, les vamos a dar un rey, y entonces Samuel unge a Saúl y le hace un discurso bastante duro contra la monarquía, y en el libro de los jueces, como en el libro de Samuel, hay como dos corrientes sobre la monarquía, una a favor y otra en contra. Y aquí están entremezcladas estas dos corrientes. Cuando Samuel unge a Saúl es como una concesión al pedido del pueblo, pero cuando unge a David es una elección personal de Yahvé a David. Bueno, los capítulos 9 al 10 entonces nos presentan a Samuel ungiendo a Saúl siendo elegido, y luego en el capítulo 12 Samuel pronuncia un discurso de despedida y como que ya queda, digamos, fuera, se corre un poquito de la escena, pero aparece en los capítulos 13 y 15 condenando a Saúl por una falla ritual, y después en el capítulo 16, fundamental, ungiendo a David. Después tiene una intervención muy secundaria en el capítulo 19-18, y finalmente en el 25 y 28 se nos narra la muerte de Saúl. El 28 se nos narra la muerte de Saúl para recalcar una actitud reprobable de Saúl. Ya Saúl está en el momento más bajo, digamos, de su reinado, y ahí se nos narra una situación muy desagradable de él con una nigromante en la cual convoca el espíritu de Samuel porque está desesperado. Vamos a ver algunos textitos. Ustedes, por supuesto, van a leer los textos completos. Esto al principio, cuando Samuel es jovencito, Samuel estaba acostado en el santuario del Señor, donde estaba el arca de Dios. El Señor se presentó y lo llamó, ven, personalmente lo llama, Samuel, Samuel. Pero Samuel no entiende, se va y le dice a Elí, habla, Señor, acá estoy porque me has llamado, le dice. Elí le dice, no, si yo no te llamé. Y pasa eso un par de veces hasta que Elí le dice, la próxima vez que te llamen, deciles, habla, Señor, que tu siervo escucha. Y ahí lo vuelven a llamar y Samuel respondió, habla que tu servidor escucha. Y el Señor le dijo, mira, y ahí le da esa durísima profecía en donde le anuncia que va a eliminar a la familia de Elí, porque los hijos de Elí no son personas fieles a la ley de Dios. Y eso se lo tiene que contar Samuel al otro día a Elí. Y Elí le dice, bueno, es la palabra de Dios, ¿qué vamos a hacer? Es dócil a la palabra de Dios, y a partir de ese momento Samuel es reconocido como profeta en Israel, y cuando la familia de Elí es destruida, ahí Samuel empieza a ser juez de Israel. La palabra de Samuel se escuchaba en todo Israel. Y acá se relata esta batalla que yo les comentaba. En aquellos días los filisteos se reunieron para atacar a Israel, y fueron los israelitas con el arca, se autorreúnen, o sea, no hay un líder, sino que ellos se juntan y para defenderse, pero los filisteos los derrotan, que huyeron a la desbandada. Fue una derrota tremenda, cayeron 30.000 de la infantería israelita. ¿Se acuerdan que yo les comentaba que, bueno, algunos números no son reales? 30.000 es un número fantasioso, exagerado. Eran israelitas autoconvocados. Cuando Saúl es rey y tiene un ejército, dice el libro, que logra tener un ejército regular de 3.000 hombres. Y acá cayeron 30.000. ¿De dónde se van a juntar 30.000
O sea, este es un número exagerado justamente para recalcar esa derrota terrible que sufrieron los filisteos, digamos, los israelitas de los filisteos. Y el arca de Dios, eso fue lo peor, por supuesto, fue capturada y los dos hijos de Elí, Hofni y Finés, murieron. A partir de este episodio, Samuel pasa a ser juez de Israel. Samuel gobernó Israel hasta su muerte. ¿Ven que yo les comentaba eso? Pero en realidad, antes de morir, Samuel lo unge a Saúl, lo unge a David y se retira de la escena. Y a partir de que Samuel lo unge a Saúl, Saúl empieza a ser el rey. Entonces, no gobierna Samuel hasta su muerte, pero sí es reconocido. Todos los años visitaba Betel, Gilgal y Mizpa y allí juzgaba a Israel. Cuando Samuel llegó a viejo, nombró a sus hijos jueces de Israel, pero no se comportaban como su padre. Entonces los ancianos de Israel se reunieron y fueron a entrevistarse con Samuel en Ramá. Le dijeron, mira, tú eres viejo y tus hijos no se comportan como tú. Nómbranos un rey que nos gobierne. ¿Ven? Que Saúl es fruto del pedido del pueblo y no de la voluntad de Yahvé. Aquí hay una realidad histórica que el autor del libro de Samuel tiene que justificar. Y es que Saúl es el primer rey de Israel, pero el que lo sucede no es uno de sus hijos, sino David. Entonces tiene que justificar que si bien Saúl no fue un mal rey y sentó las bases de la monarquía, no era el auténtico elegido de Yahvé, que es el que inaugura una dinastía que llega justamente hasta la época del rey Josías, que es donde se escriben estos textos, ¿no? Muy bien, sigamos. El capítulo 8 nos cuenta que Samuel ya es viejo, sus hijos juzgan a Israel, pero no lo hacen rectamente. El pueblo pide un rey, lo que les acabamos de leer. Samuel les advierte, no está de acuerdo en un discurso de Samuel, pero Yahvé le dice, no, no, escúchalos, vamos a darles. Y ahí aparece el personaje de Saúl. Antes de seguir adelante, yo quiero presentarles estos mapas. Acá está Silo, o Silo, cerquita de Jericó, cerquita de Ramá, de donde es Samuel. Y esta es la franja de Gaza, donde terminaron, digamos, habitando los filisteos. Pero si nosotros tenemos que los filisteos llegan hasta Silo, destruyen Silo, porque acuérdense que cuando recuperan el arca ya no la llevan a Silo, Silo desaparece del libro de Samuel, quiere decir que estaban luchando por todo este territorio. Y era una cuestión realmente importante, tanto para los israelitas como para los filisteos. ¿Quién se quedaba con esta región? Por eso estas luchas. Hay una parte del libro de Samuel que nos dice, ya está en la historia de Saúl, que los filisteos tenían herreros y manejaban el hierro y los israelitas no. Y las armas de los israelitas eran muy inferiores a las armas de los filisteos. Por eso Saúl durante todo su reinado, 20 años, no logra derrotar a los filisteos. Todo el reinado de Saúl es una lucha permanente por el territorio con los filisteos. Aquí tenemos un mapa de la distribución de las tribus. Esto sería según el libro de Josué. Fíjense que Benjamín es muy pequeño, pero aquí tenemos Jerusalén. Jerusalén en la época de Samuel y Saúl no pertenece a Israel. Es una ciudad-estado autónoma. O sea, que la parte norte está, digamos, por lo menos dificultada su comunicación con la parte sur. Hay ciudades-estado jebuseas que dominan por lo menos una parte del territorio. Jerusalén estaría en plena
territorio de Benjamín. Pero bueno, obviamente la parte que domina Jerusalén no podía ser dominio de la tribu de Benjamín, que por otro lado es muy chiquitita, ¿no? Acá tenemos otro mapa, un poquito más bonito, pero tiene más o menos... Ah, acá está Hebrón, bien al sur, ¿ven? Saúl gobierna desde una ciudad de su tribu. Ya vamos a ver la importancia que tiene Hebrón. Acuérdense, Hebrón está aquí, al sur. Bueno, este es Saúl con Samuel, que lo unge. Saúl, joven rey. Y Saúl ya viejo, digamos, o más entrado en años, con ciertos problemas neuróticos, con David, que lo consuela con sus cánticos, con su música, etc. Bueno, el resto, o sea, el capítulo 12 en adelante, del primer libro de Samuel está dedicado a contarnos sobre el reinado de Saúl. Saúl es un joven alto y apuesto de la tribu de Benjamín. Se encuentra con Samuel y este lo unge rey en una unción privada, pero la elección formal se hará 7 días más tarde. Esto está narrado en 1 Samuel 10:1 y después se dice que 7 días después se lo elige en asamblea a Saúl, que no le gusta mucho Saúl. Saúl no quiere ser elegido rey, pero una vez que es elegido rey, acá nos cuenta el libro de Samuel capítulo 11, que el rey amonita Nahás hizo una incursión contra Yabes de Galaad, que está al norte, Transjordania. Llega el pedido de auxilio de los habitantes de esa ciudad a Saúl, y dice el libro que el Espíritu del Señor cayó sobre él, o sea, él reaccionó como debe reaccionar un verdadero rey, o sea, convocó a los israelitas, formó un ejército, marcharon hacia el lugar, hacia la ciudad, y hace una estrategia. Al día siguiente Saúl distribuye a la gente en 3 cuerpos, hay una estrategia de batalla y Saúl vence. Y entonces consigue el respeto de los que no estaban muy de acuerdo con su elección. Reafirma la incipiente monarquía. Y nos cuenta el libro que Saúl forma un ejército regular. Saúl es el primero de los reyes, lo cual no es poco, ¿no? Hay que reconocer la responsabilidad que cae sobre él. Él organiza y unifica las tribus, forma un ejército regular. Nos cuenta el libro que forma un ejército de 3.000 hombres, 2.000 estaban al mando de él y 1.000 al mando de su hijo Jonathan. Que aquí aparece este Jonathan, joven Jonathan, que se muestra como un joven aguerrido, decidido, valiente, o sea, tiene todas las condiciones para suceder a su padre. Pero bueno, muere con él en una batalla. Esto también lo tiene que explicar de alguna forma el libro de Samuel. En realidad, la muerte de Saúl y Jonathan fue una tragedia, pero bueno, abre, digamos, la posibilidad del reinado de David, que es una persona con muchas cualidades que ya vamos a ver. En el capítulo 11 se narra la primera acción de Saúl, es lo que acabamos de leer, que consiste en defender a Galaad del rey amonita, y luego en los capítulos 13 y 14 se narran las hazañas de Saúl y su hijo Jonathan. Por algunas malas decisiones rituales, de carácter ritual, el Señor lo rechaza y entra en escena David. Y es un poquito lo que les decía. Cuando leemos el libro de Samuel de punta a punta, los 2 libros, que ustedes saben que era uno solo y se dividió en 2 cuando se tradujo al griego,
que el hebreo no tiene vocales y el griego sí. Por lo tanto, el tamaño del libro se duplicó, ya era demasiado grande, entonces se lo divide en dos. Pero el libro es uno solo. Entonces tenemos que leerlo como una unidad. Cuando lo leemos de punta a punta, vemos que las faltas de Saúl no son tan graves. David tiene algunos pecados terribles para nuestros ojos, pero para los ojos, para la mentalidad de las personas de esa época, quizá las faltas de carácter ritual eran más graves que las faltas de carácter ético. Por otro lado, hay algo importante que por ahí nosotros no tenemos en cuenta. Nosotros hace 2000 años o más que somos monoteístas. En aquella época, en el 1000 antes de Cristo, no eran monoteístas. Los israelitas eran lo que se llama enoteístas con H. O sea, que ellos adoraban pura y exclusivamente a Yahvé, pero no descartaban que los otros pueblos tenían sus otros dioses. Por eso el arca del Señor tiene que destruir la estatua del rey Dagón de los filisteos, porque tiene que demostrar que es más poderoso Yahvé que el rey Dagón, el dios Dagón, perdón. Pero entonces, para ellos la ética, el respeto, era entre ellos. Si no recuerdan la aclaración que tiene que hacer Jesús en la parábola del buen samaritano, que les tiene que explicar que el prójimo no es solamente otro judío u otro israelita, sino que son todos, todas las personas que necesitan mi ayuda. Entonces, en aquella época, 1000 antes de Cristo, 1000 años antes de que viniera Jesús, ellos pensaban que el prójimo era otro israelita. Los otros pueblos no eran prójimos, entonces podían matarlos, porque además era un acto piadoso, porque le quitaba seguidores a los otros dioses. Entonces hay que entender que muchos de los episodios de David que nos narra el libro de Samuel, que a nosotros nos parecen escandalosas, lo mismo Josué, no eran tales para ellos, eran actos piadosos. Bueno, como les decía, de Saúl, tiene algunas malas decisiones de carácter ritual, el Señor lo rechaza, Samuel se lo manifiesta y ahí unge a David. Samuel, bueno, acá lo tenemos a David pastorcito, a David guerrero joven, a David rey, con el arpa en la mano porque David tenía fama de ser un gran poeta, un gran cantante. De hecho, muchos de los salmos se atribuyen a David. Eh, David era una persona extraordinariamente atractiva, no solo para las mujeres, ¿no? Cuando yo digo extraordinariamente atractivo, no digo una persona sexualmente atractiva, no, atractivo por sí mismo. Cuando el libro de Samuel nos cuenta la historia de David, nos cuenta que Jonathan se hace amigo, que Saúl mismo lo quiere, que los ministros de Saúl lo quieren, que es un gran guerrero, es muy inteligente, gran estratega, gran guerrero. Durante su reinado Israel llegó a su máximo esplendor y además toma algunas decisiones que son realmente propias de una mente realmente estadista, de un gran estadista. Ya los vamos a ver. Bueno, el capítulo 16 del primero de Samuel nos narra la unción de Saúl, de David, perdón. Tanto la unción privada de Samuel a Saúl, como esta acción privada de Samuel a David, en realidad son relatos teológicos y no históricos. ¿Mm? Pero era importante que David fuera ungido por Samuel para indicar que es Yahvé el que lo eligió. Ustedes fíjense que desde que Saúl es ungido
hasta que efectivamente es elegido rey, pasan 7 días. Desde que David es ungido hasta que efectivamente es elegido rey, pasan casi 20 años. ¿Eh? Bueno, ya lo vamos a ver. Dijo Yahvé a Samuel: ¿hasta cuándo vas a estar lamentándote por Saúl si yo lo he rechazado como rey de Israel? Llena tu frasco de aceite y parte. Yo te envío a Jesé, el de Belén, porque entre sus hijos me he elegido un rey. Bueno, de aquí en más, el libro nos presenta el declive de Saúl y su dinastía y el ascenso de David, cada vez más querido por el pueblo, cada vez más capaz como guerrero, cada vez más piadoso, porque las oraciones de David, su conformidad a la voluntad de Dios, su respeto por el ungido del Señor, ungido, Mesías, Cristo, ¿eh? Él tiene un respeto impresionante por el ungido del Señor. Saúl en este caso, pero después el hijo de Saúl, que a pesar de todo pierde la vida en una revuelta, es bueno, eso ya lo vamos a ver. Bueno, hay dos relatos en el libro de Samuel, uno a continuación del otro, de cómo David entra en la corte de Saúl. Uno histórico y el otro no tanto. El primer relato nos cuenta que el espíritu del Señor se había apartado de Saúl y lo atormentaba un mal espíritu enviado por el Señor. Bueno, el tema es este. En ese momento, para esta mentalidad, todo el bien y el mal eran enviados por Dios. Entonces, el espíritu del Señor es lo que hacía que Saúl tomara buenas decisiones, pudiera defender a las tribus, pudiera unirlas, pero el mal espíritu, que probablemente era un estado de depresión o alguna neurosis, era enviado también por el Señor, ¿no? Quizás las responsabilidades del reinado fueron demasiadas para Saúl, si es que hay algo de cierto, de histórico en este versículo, ¿no? Ahí entonces los cortesanos le dicen: no nos imaginemos que Saúl tenía un gran palacio. En otra parte del libro de Samuel nos cuenta que Saúl juzgaba a la gente debajo de la higuera. O sea, que seguían teniendo una corte muy primitiva, si se quiere, ¿no? Los cortesanos de Saúl le dicen: bueno, mira, busquemos algún muchacho que cante lindo, así te alivian esta depresión que estás teniendo. Y Saúl ordenó: sí, búsquenme un buen músico y tráiganmelo. Entonces uno de sus cortesanos dijo: yo conozco un hijo de Jesé, el de Belén, que sabe tocar y es un muchacho muy valioso. Y así conoce Saúl a David y lo nombra su escudero. Y todos los ministros de Saúl lo quieren a David. Fíjense que si lo nombra su escudero, quiere decir que David va a la guerra con Saúl. Está ahí secundándolo. Pero hay una segunda versión que es muchísimo más conocida y que aparentemente no es tan histórica, que por otro lado en el libro de las crónicas está como desmentida, que está en el capítulo 17. En esta versión, si la leemos atentamente, Saúl no conoce a David. Él dice: ¿de quién es este muchacho? David llega al campo de batalla para asistir a sus hermanos y ahí está Goliat, 3 metros de alto, escudo, qué sé yo, que dice: a ver, ¿quién de ustedes israelitas se atreve a pelear contra mí? Si ustedes me vencen a mí, nosotros nos declaramos vencidos. Y David dice: ¿y por qué no lo enfrentan? Los hermanos de David se burlan, le dicen: ya estás ahí con tus bravatas.
David le dice, no, no, si cuando viene un oso o un león, yo le hago frente y defiendo a las ovejas. Va, le quieren poner una armadura y no la aguanta, entonces se saca todo y va con su trajecito de pastor, su onda y las 5 piedras que recoge del arroyo y lo desmaya de un ondazo. Y ahí lo mata. Entonces, hay por supuesto, los israelitas se envalentonan y los derrotan a los filisteos, y así queda David en el ejército y la corte de Saúl. Como sea, Jonathan y David se hacen amigos y David esposa a la hija de Saúl, Mical, sin contar que todo el pueblo queda encantado porque David mata a muchos filisteos y hay toda una historia de los éxitos de David en el ejército. El resto del primer libro de Samuel nos presentan a Saúl y David enfrentados. Saúl tiene envidia de David, lo persigue, lo quiere matar, David huye, se convierte en fugitivo, se hace mercenario y finalmente, en el medio, David se asienta en una población en el país de los filisteos. Y allí hace incursiones, no hacia Israel, ¿se acuerdan que les decía que el prójimo es el israelita? Sino hacia los otros, digamos, países fronterizos, y se hace rico del saqueo hacia las otras poblaciones. Hay una batalla final contra los israelitas, de los filisteos contra los israelitas, pero los filisteos no quieren que intervenga David, tienen desconfianza y ahí muere Saúl con su hijo Jonatán. Por eso, el autor del libro tiene mucho cuidado en resaltar que David no participó en la batalla final y hay un extraordinario respeto de David hacia el ungido del Señor. Hay que leer esos textos viendo, porque se resalta la piedad de David, el respeto hacia el Señor, etc. Por eso es que él es el elegido por Yahvé. Bueno, el segundo libro de Samuel, ya murió David y Jonatán, y se nos relata el reinado de David desde la muerte de Saúl. Primero en Hebrón, ¿se acuerdan que les había mostrado Hebrón un poquito más al sur? Desde allí él es rey de Judá, mientras que un hijo de Saúl reina en la parte norte del país. Pero hay una guerra civil. La guerra y lo dice el libro de Samuel, la guerra entre las familias de Saúl y David se prolongó. David iba afianzándose mientras la familia de Saúl se debilitaba. Aparentemente, según dice el libro de Samuel, este hijo de Saúl no tiene el carácter de Saúl ni el de Jonathan. Y finalmente hay una conspiración, lo asesinan y entonces van las tribus. Todas las tribus de Israel fueron a Hebrón a decirle a David, aquí nos tienes, somos de la misma sangre. Ya antes, cuando todavía Saúl era nuestro rey, tú eras el verdadero general de Israel. Y ellos ungieron a David rey de Israel. Y entonces el libro nos da datos específicos. Tenía 30 años cuando empezó a reinar y reinó 40 años. En Hebrón reinó sobre Judá 7 años y medio y en Jerusalén reinó 33 años sobre Israel y Judá. Esto nos cuenta el segundo libro de Samuel, capítulo 5, versículos 4 y 5. Apenas es elegido David, decide, eso nos cuenta el libro. Probablemente David primero afianza su reinado, controlando a las tribus vecinas, sobre todo a los filisteos, pero el libro prefiere poner como la primera acción de David la toma de Jerusalén, que está en poder de los jebuseos. Pero no lo hace con el ejército de Israel, lo hace solamente con sus leales. Esto está narrado en muy poquitos versículos
Segundo de Samuel 5, del 6 al 9, y nos cuenta que el rey y sus hombres marcharon sobre Jerusalén contra los jebuseos que habitaban el país. Pero David conquistó la fortaleza de Sión, o sea, la llamada ciudad de David, porque como la conquista él con sus leales, no pasa a ser, o sea, pasa a ser la capital de Israel, sí, pero es la ciudad de David, porque David la conquista con sus leales. Eh, esta acción, esta acción demuestra que David es un estadista, porque él se da cuenta que si él sigue en Hebrón, que es capital de Judá, sigue siendo el rey de Judá y no el de Israel. A su vez, si él pone su capital en alguna otra ciudad de Israel, siempre va a ser una ciudad de una tribu. Pero Jerusalén no pertenecía a ninguna tribu, era una ciudad autónoma. Entonces, cuando él toma Jerusalén, que está mucho más al centro, y la transforma en la capital de todo Israel, es otro sentido político. Es la capital de todas las tribus sin pertenecer a ninguna tribu. Bueno, y ahora viene otra acción de profundo contenido estadista y religioso, porque en aquella época la política no estaba sola, estaba íntimamente unida a la religión. Y el arca estaba depositada en Gibeá, en una ciudad del norte. Entonces, ¿qué hace David? David decide transportar el arca a Jerusalén. Esto es en el capítulo 6 del segundo libro de Samuel. Y en realidad es Lucas se inspira en este episodio para algunos relatos de la infancia, en realidad en varios relatos de la infancia de Jesús. Se inspira en varias partes del libro de Samuel para los relatos de la infancia de Jesús. Esto lo vamos a ver en la próxima clase. Hay dos procesiones. Una desde Gibeá hasta un lugar intermedio cerca de Jerusalén, en donde queda el arca ahí por 3 meses, y luego, como ese lugar donde queda el arca recibe muchísimas bendiciones, David decide transportarla a Jerusalén y el arca queda en Jerusalén. O sea, Jerusalén ahora es la capital no solo política, sino también religiosa de toda Israel, y hoy en día podríamos decir que es la capital religiosa de todo el mundo, porque es una ciudad sagrada para 3 religiones. No los cristianos porque murió Jesús solamente, sino para los judíos, porque siempre lo fue, y también para los musulmanes. ¿eh? O sea, fíjense qué raíces tan profundas, qué consecuencias que tiene esta acción de David, que él por supuesto ni se las imaginó, ¿no? Es una acción entonces de profundo contenido teológico y una idea de estadista. Y después tenemos en el capítulo 7, bueno, Salomón después construye el templo para ese arca y termina de sentar las bases, por supuesto, de todo lo que nosotros hoy en día en el Nuevo Testamento leemos. Ahora, yo he hecho un curso, estoy haciendo un curso en donde nos cuentan los últimos días de Jesús y cómo está tan profundamente enraizados estos relatos con lo que le pasa a Jesús cuando está en Jerusalén, ¿no? Así que es importante leer este libro y después ver sus consecuencias en el Nuevo Testamento. Fíjense, cuando David
le dice a Natán que le va a construir un templo al arca, el profeta Natán le dice, sí, sí, pero después le dice, no, 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 Dios me dijo que no, que Él te va a construir una casa a vos. Y esa palabra casa juega con los tres sentidos, casa, casa de dinastía y casa de templo. Entonces ahí también están los fundamentos del templo nuevo de la época de Jesús, ¿no? Un templo ya construido no por manos humanas, sino por manos de Dios. Entonces, además, el profeta Natán le anuncia que su dinastía durará por siempre, y ahí tenemos también el mesianismo de Jesús, ¿no es cierto? Hijo de David. Bueno, el resto del libro nos cuenta algunas batallas de David, cómo digamos, vence a los filisteos y los reduce a su lugar, que es la Franja de Gaza. Nos cuenta el largo reinado de David, sus pecados, sobre todo el adulterio con Betsabé y el asesinato de Urías, su piedad, porque cuando le dicen hiciste mal, él se arrepiente, y su conformidad a la voluntad del Señor. Pero también nos narra, luego del adulterio con Betsabé y el asesinato de Urías, la violación de una hija de David, Tamar, por su medio hermano Amnón, que es el mayor de todos, y su posterior asesinato por Absalón, que es hermano de Tamar, y se venga de Amnón por ese hecho. Y de esta manera el autor pretende prevenirnos contra los excesos que el poder puede llevar a los gobernantes. Y se creen dueños de la vida y la muerte de cualquiera. David se apodera de Betsabé, asesina a Urías. El hijo de David se apodera de Tamar y es asesinado por Absalón. O sea, es como que ellos son dueños y señores de la vida, de las mujeres, ¿eh? Esos son los excesos. Y el libro nos pretende prevenir contra esos excesos. Bueno, hay muchos capítulos a una insurrección de Absalón. Él pretende suplantar a su padre en el trono. Hay una guerra civil que resulta entre los partidarios de Absalón y los leales a David, una guerra dura. Finalmente muere Absalón. David tiene que huir de Jerusalén y después vuelve, ¿no? Pero Absalón muere y David vence, pero con muchísimos sufrimientos, porque él preferiría haber muerto él antes que Absalón. Pero de esta forma está abierto el camino para que el trono lo herede Salomón, porque tanto Amnón como Absalón son hijos mayores, que son los que tienen derecho al trono. Salomón es uno de los menores, si no el menor de todos, entonces, y sin embargo termina siendo rey de todo Israel. Bueno, después el libro de Samuel termina de una forma bastante sin mucha expectativa. Hay un censo que pide David, el Señor lo castiga porque dice, no, eso no está bien. Hay una peste mandada por el Señor como castigo, y entonces David pide que cese la peste, compra un campo, arma un altar y ofrece un sacrificio como expiación. La ancianidad y muerte de David se relatará en el primer libro de los Reyes. Bueno, espero que les haya sido útil. Por supuesto que van a tener que leer el libro, pero esto pretende ser una ayuda para que no les resulte tan pesado, tan complicado leer el libro, mostrando las partes más importantes. Y les recuerdo que los análisis de texto, muy importantes desde el punto de vista teológico, se van a hacer en la próxima clase, así que no se la pierdan. Muchas gracias a todos. Nos veremos entonces.